Tengan todos muy buenos días. Bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy es hidatidosis, toxoplasmosis y larva migrans. Bueno, hablando propiamente de hidatidosis, eh, lo que podemos llegar a ver en hidatidosis es una enfermedad de tipo zoonótica donde vamos a ver de que epidemiológicamente hablando no existe datos precisos acerca de esta enfermedad, ya que no se tiene un seguimiento adecuado, ¿no? Del cuántos casos hay en realidad en cada mes, ¿no? Como de algunas enfermedades de tipo emergentes, pero sin embargo, hidatidosis o equinococcus quística también denominada es una zoonosis de distribución mundial, donde a diferencia de otras enfermedades de tipo tropical o subtropical, esta no depende para su transmisión, temperaturas altas o bajas, ¿no? Puede estar en cualquiera de estos dos tipos. Este, mm, Además de que tiene, ¿no? Como forma importante de distribución a dos tipos de hospedadores que van a ser hospedadores definitivos y hospedadores intermediarios para su ciclo de transmisión. Es una enfermedad también donde es de tipo eh, frecuente porque al ser una zoonosis es emergente y reemergente, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a ver de que el parásito puede desenvolverse en cualquier tipo de territorio o clima bueno, para tener su ciclo, ¿no? Entonces, tenemos como etiología al Echinococcus granulosus. En realidad, Echinococcus granulosus es un parásito, ¿no? Donde se ha identificado de que básicamente este parásito está presente en tipos de animales que pueden ser salvajes, domésticos, incluso el humano, ¿no? Entonces podemos ver de que al ser una parasitosis de frecuencia elevada en un gasto sanitario, porque además tiene cuantiosas pérdidas en la producción animal que origina esta enfermedad, y es necesario su conocimiento para adoptar medidas preventivas que permitan su control. Por eso principalmente nos basaremos en Echinococcus granulosus. Entonces, hablando de Echinococcus granulosus, este es el parásito en su forma adulta que está aquí en la imagen. El, el, en realidad, el parásito tiene una forma de presentación que puede ser una forma, en forma de huevo y en una forma adulta. En esta imagen podemos ver que es en el huevo, en su etapa de huevo, perdón, adulta. Es un parásito bastante largo donde tiene tres partes que básicamente son el escólex, su anillo inmaduro, su anillo maduro y su anillo grávido, que es donde se encuentran los huevos, ¿no? Este, Luego hay que hablar de los hospedadores, donde Echinococcus granulosus básicamente tiene como hospedador definitivo al perro, al gato, otros cánidos, lobos, zorros, coyotes. Tiene también como hospedero intermediario al ganado bovino, ovino, caprino, porcino y equino, entre otros animales domésticos y salvajes.
Entonces, existen también, ahora hablando de la morfología del parásito, este es un diminuto céstodo de 4 a 6 milímetros de largo, compuesto por un excólex, un cuello, un cuerpo o estróbilo, el cual está formado habitualmente por tres tipos de proglótides: la inmadura, que está después de la cabeza, la sexualmente madura y la grávida, ¿no? Escólice, proglótide y la proglótide madura. Entonces, nosotros llegamos a observar aquí, identificar al parásito fácilmente en su forma adulta porque tiene una cabeza donde tiene un escólice, que es como un tipo de ventosa, y reconocerla por microscopía es bastante fácil porque llega a tener como dos tipos de anillos circulares en la cabeza que actúan como unos, como si fueran ojos, ¿no? Que está en la cabeza del parásito. Luego su proglótide y la proglótide madura, donde ahí está en el interior todos los huevos que va a depositar el parásito. Luego tenemos el huevo de Echinococcus granuloso que se ve aquí, donde básicamente en su estructura vamos a ver de que aquí está la etapa del larvario o de huevo, donde la pared está formada por un quiste conformado por dos tipos de capas, que es una la capa externa, una de estructura laminar acelular que mide por lo menos 1 milímetro. Y este es un poco más de espesor, ¿no? Versus su capa interna o germinativa que tiene los numerosos núcleos en su interior. La larva, que esto no es un quistidatídico único, unilocular, se desarrolla muy lentamente, ya que solo alcanza los 2 a 3 centímetros como máximo, ¿no? Esta larva es la que en realidad se encuentra en las heces del hospedero definitivo, que es el perro. Luego podemos llegar también a observar de que esta larva, una de las características muy importantes es de que puede estar presente también, ¿no? En otro tipo de, por ejemplo, en el hospedador intermediario, que son los otros tipos de ganados, bovino, porcino o caprino. En realidad, en esta etapa larvaria, este quiste es muy resistente, por ejemplo, a las condiciones climáticas a temperaturas altas. Su viabilidad no disminuye con la temperatura alta y más aún con el clima seco puede llegar a estar presente hasta los 2 o 3 meses, ¿no? En las heces de los animales. Entonces es muy importante por eso desde el punto de vista socioeconómico, la educación sanitaria, ¿no? En las áreas rurales donde en realidad es una diseminación más importante de la enfermedad y a través de campañas sanitarias, ¿no? Entonces, lo que también podemos llegar a ver es la importancia de las larvas y de las formas adultas. Ahora, hablando un poco del ciclo de la enfermedad, eh, bueno, ya hemos hablado de los hospedadores. En el ciclo de la enfermedad tenemos aquí como principal hospedero definitivo, que es el perro. Entonces, para el ciclo de transmisión, el- inicialmente vamos a ver que equinococos granulosos, esto significa de que contraen la infección a través de la ingesta de huevos del parásito en el suelo contaminado en las heces de los animales y desarrollan de esta forma las fases larvarias del parásito en sus vísceras cuando ya se los comen, ¿no? Entonces, los carnívoros, los perros en esta ocasión, son hospederos definitivos para el parásito. Se infectan mediante el consumo de las vísceras que les dan, ¿no? De las vísceras del ganado ovino, bovino, porcino. Entonces, el perro se contamina de esa manera. También, en este caso, eh, al parásito, también al escarbar entre los animales muertos que están, ¿no? En la calle o, bueno.
Los humanos en este caso son denominados también hospedadores intermediarios porque pueden adquirir la enfermedad de forma indirecta a través, por ejemplo, de alimentos, agua, suelos contaminados por las heces de los perros, ¿no? Las moscas que también pueden simular como ser vehículos de dispersión de los huevos, ¿no? Porque en sus patas pueden albergar a los huevos, porque estas mayormente se depositan en las heces de los perros, ¿no? Entonces ahí de esa forma es donde el humano va a parasitarse. Y más que todo, este mecanismo se ha visto, ¿no? En los niños. También se ha observado que estos huevos se adhieren al pelaje de los animales, principalmente alrededor del ano, del hocico, los muslos y las patas. Por eso es importante también de que si uno tiene un animal doméstico, uno sea desparasitado adecuadamente y también de que pueda hacerse una limpieza de los animales, ¿no? Que es cuando salen. Entonces, en el ciclo biológico, vamos a observar de que una vez de que el hospedero definitivo ha eliminado a los huevos, en este caso el parásito adulto vive en el interior del intestino delgado del hospedero definitivo, que en este caso es el perro. Entonces el anillo grávido se desprende, o sea, el tercer anillo que habíamos visto, se desprende de su estróbilo y se rompe liberando los huevos del parásito que se mezclan con las heces del hospedador y estos son expulsados al exterior junto a estas. Entonces, estos huevos son bastante resistentes que habíamos hablado. Ahí básicamente es un ciclo entre los dos hospederos, ¿no? Entre el definitivo y el intermediario. Luego tenemos de que los huevos que contaminan el pasto y este es ingerido por el hospedador intermediario, que en este caso va a ser el hombre o los otros ganados. Una vez que estos son ingeridos, estos eclosionan en el interior de los órganos del hospedero y libera oncósferas. Las oncósferas a través del sistema porta hepático este, son transportadas por la sangre a las diversas zonas del cuerpo, muchas son retenidas en hígado y pulmones, que son los lugares preferentes de la parasitación de la enfermedad, y donde comparten su desarrollo transformándose, ¿no? Aquí nuevamente en las fases larvarias, denominada quiste o hidátide o quiste hidatídico. Otras continúan a través de los pulmones y el corazón a otras partes del cuerpo donde podría desarrollarse también. Entonces, mediante un procedimiento muy lento, esta oncósfora se transforma en la hidátide o en el quiste hidatídico. En unos 5 meses está desarrollado una capa gruesa externa, que la vemos aquí, una capa gruesa externa laminada acelular y otra interna delgada, que es la germinal. La capa interna, la interna, como podemos ver aquí, está finalmente produce los protoescólices, que son las formas infectantes para el hospedador definitivo, o protoescólices, la forma infectante para el hospedador definitivo. Estos protoescólices se producen por una especie de gemación a través de la capa germinal, y también dentro de unas vesículas que forman en su interior. Estas últimas por ejemplo, pueden llegar a albergar hasta 12 a 30 protoescólices una vesícula. Entonces, estas rompen sus tallos y quedan libres en el líquido hidatídico. Luego, este protoescólice se adhiere al intestino del hospedador y se desarrolla, ¿no? En él, una vez que se prende a la pared del intestino, llega a desarrollar la forma adulta. Se puede decir que esta enfermedad se caracteriza por la formación de quistes únicos o múltiples en los distintos tejidos y órganos, los cuales aumentan de tamaño por lo general a 1 centímetro anualmente una persona parasitada, ¿no? Si llega a albergar al parásito.
Es por eso también de que de acuerdo al órgano donde va a estar creciendo el parásito, se producen las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos donde principalmente los órganos los afectados son, ¿no? La, 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 el hígado y el pulmón, donde los síntomas hepáticos son el dolor en hipocondrio derecho, las masas palpables, que es por el aumento, ¿no? De tamaño del órgano, los síntomas pulmonares de tos, fatiga, dolor torácico. También hay síntomas de compresión específica esplénica y renal, si podrían llegar los parásitos hasta estos órganos. ¿Cuáles son las complicaciones importantes? Una vez de que, por ejemplo, el parásito ha estado en el pulmón y el quiste hidatídico se rompe, la arena hidatídica llega hasta el bronquio y produce lo que nosotros denominamos vómica, donde se libera, ¿no? la arena hidatídica a través de la tos. Luego tenemos la afección biliar, donde el parásito puede llegar a estar en las vías biliares y producir síndromes ictéricos obstructivos de tipo parasitario en este caso, ¿no? Y como nosotros sabemos, un shock anafiláctico por la liberación ¿no? de las citocinas y en este caso por el síndrome inflamatorio que puede producir la enfermedad, ¿no? Un shock anafiláctico. El diagnóstico básicamente se va a basar en el diagnóstico epidemiológico, luego el diagnóstico en ayuda por imagen a través de la radiografía de tórax, donde podemos llegar a ver, por ejemplo, en este tipo de imágenes, en el interior, ¿no? En el lóbulo medio del pulmón, donde se llega a depositar el quiste y por ende desarrollarse, ¿no? Luego, para la forma hepática, tenemos que desarrollar la ecografía abdominal, donde tenemos que ver básicamente el desarrollo del parásito, a través de 5 tipos de clasificaciones según ecografía, que es la clasificación de Gardi, donde el primero tenemos a la forma hialina, el tipo 2, que es una membrana desprendida, donde podemos ver, ¿no? En el interior como unas telas desprendiéndose de la pared del quiste. El tipo 3, que es multivesicular, que simula un panal de abejas. El tipo 4, que es del tipo heterogéneo, predominantemente sólido, donde por completo se ha roto la membrana y está en el interior flotando junto con los protoescólices y en una pared donde se ve, ¿no? Todavía que se conserva. Y el tipo 5, que es el más infrecuente, encontrado, pero sí hay todavía casos donde es la forma calcificada del parásito. El diagnóstico por imagen también en tomografía nos sirve para ver la extensión, el tamaño del parásito. Entonces podemos ver aquí, ¿no? En la forma hepática, un quiste donde se ve una imagen hiperdensa, con unos múltiples en la pared como multivesículas, ¿no? Además de que ha afectado aquí al conducto hepático también en la ocupación del parásito. También podemos llegar a ver en tomografía y resonancia magnética cerebral, si hubiera, ¿no? Afección cerebral, eh, esta forma del quiste como imágenes hiperdensas, hipodensas, perdón, en el interior de la masa cerebral en el hemisferio izquierdo y aquí en resonancia magnética donde perfectamente se puede ver la pared germinativa, en este caso del, del quiste, ¿no? Entonces, la afección cerebral es muy poco frecuente en personas inmunocompetentes, más que todo esto es en personas con inmunocompromiso, como por ejemplo con la coinfección con pacientes que están en la fase SIDA del VIH. En laboratorio nosotros tenemos que ver para identificar a esta enfermedad que hay leucocitosis eosinofilia, característico de cualquier enfermedad parasitaria. En serología, ¿cómo vamos a identificar al parásito? Es a través de un test de ELISA o un test de doble difusión ARCO5, donde son las pruebas inmunológicas de mayor sensibilidad y especificidad. El tratamiento básicamente es farmacológico y quirúrgico. En el caso del farmacológico vamos a utilizar albendazol en dosis de 10 a 15 miligramos
por kilogramo peso día hasta de 600 miligramos al día, que se lo puede consumir incluso en unidosis en adultos durante 3 a 4 meses, dependiendo del tratamiento por la localización y la respuesta del paciente, ¿no? Luego tenemos al mebendazol, que es una segunda opción, pero es la menos, tal vez, no es infrecuente usarla, pero porque ya estas son o sea, en dosis repartidas que hay que dar al paciente, ¿no? Cada 8 horas por la presentación. Y el tratamiento quirúrgico se basa en los drenajes con toracotomía de los quistes que han hecho una complicación, compresión mecánica en el pulmón, ¿no? Entonces el tratamiento ahí es quirúrgico y luego posteriormente a este igual tenemos que hacer un tratamiento farmacológico. Entonces, básicamente eso es con hidatidosis. Vamos a continuar enseguida con toxoplasmosis.